Hola Iglesia Familia, que el Señor les bendiga. Sé que estamos ansiosos el día de hoy por escuchar lo que el Señor ha preparado para nosotros. Es un discipulado de gran bendición. Hoy el Señor nos permitirá comenzar un nuevo material, pero antes de dar a conocer el material que hoy vamos a estar viendo, quiero presentar con nosotros a nuestra hermana Mirlanda Pérez. Bienvenida, Mirlanda, el Señor te bendiga. Hola pastor, gracias. Pues muy bendecida, ¿verdad? El poder, gracias a usted por invitarme, por ser parte, por hacerme parte de esta enseñanza, ¿verdad? Que ahora el Espíritu Santo estará revelando. Gracias y me siento muy feliz. Amén. Así que es siempre de bendición, Mirlanda, el tener a alguien con nosotros y hoy tenerte a ti también con nosotros, porque el Señor está utilizando el cuerpo de Cristo para edificar al mismo cuerpo de Cristo. Todos nosotros que formamos el cuerpo de Cristo somos útiles en el reino de Dios. Absolutamente nadie que ha sido llamado por el Señor ha sido por equivocación o por simple coincidencia. El Señor ha predestinado nuestras vidas según su plan, según su propósito, y qué bendición que juntos podamos edificar también al cuerpo de Cristo. Amén. Como dije hace un momento, hoy vamos a comenzar un nuevo material y es nuestro manual de carácter. Sé que ustedes ya lo tienen y si pues a alguien le hace falta, puede comunicarse conmigo para poder obtenerlo. Tenemos algunos todavía con nosotros para que usted pueda tener este material y pues podamos edificarnos mutuamente. Así que hoy vamos a comenzar este material. Queremos principiar leyendo la introducción de nuestro manual. Así que vayamos juntos desde ya a la introducción. Y nos dice la introducción: cuando comprendemos que la vida cristiana no es solo información, sino formación, nos lleva a preocuparnos. ¿Qué estamos recibiendo espiritualmente para tener esa edificación y formación integral? La iglesia local, no el templo, sino las personas, debe ser el medio principal a través de los grupos de comunión familiar, en el que se desarrolla el proceso de edificación, y para ello requiere que se les provea a los creyentes de un conocimiento básico y además profundo de la palabra de Dios, que les dé la oportunidad de desarrollar sus capacidades que van más allá del conocimiento, para que lleguen a ser experiencias vitales en la palabra, en la relación de unos con otros y con Dios, experiencias vitales de testimonio tanto individual como colectivo. Hemos hecho de la iglesia el lugar de ganar almas antes de un lugar para la vida de edificación, debilitando de esta manera tanto la función del cuerpo de Cristo como nuestro testimonio en el mundo. Es por ello que para los miembros del cuerpo ministerial es sumamente importante no solo edificar nuestra vida espiritual, sino también con qué materiales estamos edificando, con materiales temporales o duraderos. Debido a eso, Pablo se preocupó de la iglesia de Corinto al ver su falta de crecimiento y desarrollo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, según 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1. Pablo concluye con la poca importancia que le daban los de Corinto a su formación espiritual, al punto que no les importaba qué estaban recibiendo, y a eso se debía su inmadurez. Y les dice en el mismo capítulo 3, versos 11 al verso 13 de 1 Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El énfasis que la Escritura le da a los principios es importante porque la aplicación de ellos produce un estilo de vida conforme a las demandas del reino de Dios. La diferencia entre ley y principio es muy marcada, solo para darnos a entender. Cuando yo digo
lo estoy haciendo solo porque la Escritura lo dice, significa que no ha llegado a ser un principio, sino una ley. O sea, no es un estilo de vida, sino se hace solo para cumplir. Este estudio sobre carácter nos demuestra que el énfasis está en nuestras actitudes más que en nuestras acciones. Para el Señor es más importante lo que somos que lo que hacemos. Varias iglesias generalmente le dan importancia a servir que a hacer. Nuestro énfasis en Misión Cristiana El Calvario radica más en lo que somos, porque de eso dependerá no solo lo que hacemos, sino con qué actitud lo realizamos. Este proceso de estudio nos edificará, perfeccionándonos cada día para ser mejores en nuestra relación con Dios y con las demás personas, como en nuestro testimonio personal. Les animamos no solo a conocer lo que Dios quiere, sino a ejecutar lo que Dios quiere de nosotros. Colosenses capítulo 1 y verso 28 nos dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Apóstol Abraham Castillo San. Es de vital importancia lo que acabamos de leer. Al principio de nuestra introducción nos dice que cuando nosotros aprendemos de la vida cristiana nos damos cuenta que no solamente se trata de información, sino que se trata también de formación. El discipulado, Mirlanda, es la herramienta que el Señor nos ha dado para ser formados. Amén. A veces vemos el discipulado solo como una herramienta para informarnos. ¿Y cuántas personas hay en la iglesia que solo tienen información? Personas que se saben de memoria los versículos de la Escritura, se saben de memoria, por ejemplo, un manual como este. Si les preguntamos, lo pueden recitar literalmente como está. Pero cuando vemos su estilo de vida, nos damos cuenta que hay formación, que hay información, pero falta formación también en sus vidas. ¿Has visto tú personas así, que tienen gran conocimiento de la Escritura, pero un gran faltante en cuanto a su testimonio? Amén. Creo que hay personas, a veces hasta de la familia, ¿verdad? Porque Amén. Yo conocí a mi primo, de que decía que se sabía la Biblia de pasta a pasta, ¿verdad? Pero en su vida no había en él que creía en Dios, pues simplemente se la sabía, pero no la practicaba. No había, digamos así, características del Señor Jesucristo en él. Amén. No había un testimonio que podemos decir un testimonio que pudiera manifestar que era un hombre transformado. Sí. Y es que el conocimiento no es el todo en nuestra vida. Tiene que haber formación, no solo información. Recuerdo algo bien gracioso que nos sucedió hace años en una congregación. Estábamos allí escuchando al pastor, él estaba predicando. De repente notamos que una hermana comenzó a dormirse y empezó ella a cabecear, de manera que al fin se quedó dormida. El pastor se percató que la hermana se había dormido. Así que viene y desde el púlpito le hace una pregunta y le dice: hermana fulana de tal, ¿en qué parte de la Escritura dice esto y esto y esto? Fue sorprendente, pero ella en ese momento despertó y le recitó literalmente lo que decía la Escritura y se volvió a dormir. Me causó mucha risa eso, mucha gracia, todos nos reímos de ver que esta hermana tenía una gran cantidad de información que aún dormida se la sabía, pero en su estilo de vida estaba totalmente ausente de la vida de Cristo Jesús. Sí. Entonces, esto es lo que el Señor quiere quitar de todo discípulo, de todos los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Otra cosa más que quiero resaltar en nuestra introducción es lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versos 11 al 13. Nos habla acá respecto a que nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Pero también nos habla acá de los distintos materiales con los que se puede construir. Y dice de que se puede construir con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno y también con hojarasca. Pero al final de todo esto, este versículo concluye diciendo que la obra de cada uno será probada cualquiera que sea. Sí. Será probada y será probada con fuego. Cuando nosotros probamos algo con fuego, es la decisión total.
Ahí podremos nosotros saber si servía o si no servía, si es aprobado o si es desaprobado. Es como el oro, ¿verdad? Cuando hay oro que, o sea, finge ser, ¿cómo le dijera yo? Ser oro, porque Amén. hay personas que pasan vendiendo cadenas diciendo que es oro. Que es oro original. Pero para comprobar que si realmente es oro, hay que quemarlo, ¿va? Y ahí se ve si realmente es oro. Ahí se ve la realidad, si es puro oro o oro puro. Entonces, el Señor también tiene una forma de probarnos a nosotros. Y dice la palabra que Él va a probar si la edificación de nuestra vida fue no solo de acuerdo al fundamento que es Cristo Jesús, sino que también va a probar con qué materiales nosotros edificamos nuestro vivir, Sí. Nuestro testimonio, con qué estaba construido. Por ejemplo, ahorita es una temporada de huracanes y los huracanes están azotando en diferentes países y, digamos así, son probadas las construcciones. Algunas soportan el ímpetu no solo de los vientos, sino también del agua, pero hay otras que con facilidad se caen. Sí. Es lo que el Señor está haciendo y continuará haciendo con Misión Cristiana del Calvario y con toda persona que ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida. Amén. Sí, porque vemos en las personas cuando le están pasando por algo, ¿verdad? Alguna prueba, no sé. Ahí vemos la realidad, o sea, su madurez, hasta dónde esa persona llegará a soportar eso, ¿verdad? Mi fundamento puede ser el Señor Jesucristo, pero la edificación puede ser mala. Sí. Creemos a veces que solo basta, es que mi fundamento es Cristo. O hay personas que argumentan y dicen, no importa dónde te congregues, es el mismo Dios al que adoramos. Es una falsedad, es una mentira de Satanás. Sí. Sí importa dónde nosotros nos congregamos, sí importa nosotros el saber dónde estamos, porque allí es donde estamos siendo edificados, ahí es donde estamos recibiendo el alimento espiritual. Y sí importa qué alimento me están dando, sí, o con qué material estoy siendo edificado, porque la palabra es clara cuando dice que el fundamento debe ser Cristo, pero a partir de ahí es mi responsabilidad saber con qué estoy edificando o con qué me están edificando. Entonces no solamente es, vamos a cualquier iglesia. Hay un canto que hicieron y dice, no importa la iglesia en que vayas. Sí importa la iglesia en que vayas, porque la Escritura dice que tenemos que tener mucho cuidado con qué estamos siendo edificados. No solo se trata de ir al culto y cultear, como decimos comúnmente, sino que se trata de verdaderamente estoy siendo transformado, estoy recibiendo crecimiento, me estoy desarrollando en el lugar donde me encuentro, el discipulado y el adiestramiento lo estoy recibiendo y sí estoy obteniendo transformación para mi vida, o se trata solamente de congregarme. Eso también es sumamente importante. Así es. Para concluir la introducción, hay una parte aquí que también quiero resaltar. Y es que se trata sobre nuestro carácter, se trata de nuestro manual de carácter el que estamos recibiendo. Y otra parte más acá en el párrafo penúltimo, dice que el énfasis no solamente está en nuestras actitudes, dice, para el Señor es más importante, bueno, voy a leerlo mejor desde el principio de este párrafo. Dice, este estudio sobre carácter nos demuestra que el énfasis está en nuestras actitudes más que en nuestras acciones. Para el Señor es más importante lo que somos que lo que hacemos. ¿Por qué es más importante para el Señor lo que somos que lo que hacemos? Es más importante porque lo que soy es lo que, podremos decir, es lo que conllevará lo que haré, lo que soy. Lo que hago es producto de lo que soy. No puedo yo hacer algo ajeno a lo que soy. Entonces, por eso es de que dice, al Señor le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Y el Señor estará utilizando esta herramienta en nuestro carácter para forjar en nosotros la imagen del Señor Jesucristo, para que mostremos nosotros correctamente quién es el Señor Jesucristo, pero no solamente con información, sino con la formación que estamos recibiendo a través de nuestro discipulado. Estamos ansiosos, así que vayamos desde ya a nuestra lección, a la lección número 1.
Mirlanda, ¿cuál es el nombre de nuestra lección? ¿Puedes darla a nuestros hermanos? Pues la primera lección se llama carácter, como el manual, ¿verdad? Que es carácter, y entonces la primera lección es carácter. Creo que esta enseñanza nos va a dar a entender a ser nosotros personas con el carácter de Cristo, con qué carácter nosotros debemos de hacer las cosas o reaccionar en las cosas, ¿verdad? Me gusta lo que resaltaste ahorita, a tener el carácter de Cristo. No vamos a hablar de cualquier carácter, no vamos a hablar de carácter basados en conceptos humanos, no vamos a hablar de carácter basados en el humanismo, digamos así. Vamos a aprender a la luz de la palabra el carácter, pero el carácter de Cristo. Por eso veíamos cómo en 1 Corintios el apóstol Pablo habla de sobreedificar. Es importante cómo nosotros sobreedificamos, pero debemos ser edificados sobre el fundamento que es Cristo. Por eso vamos a conocer en este material lo que es el carácter, pero, vuelvo a repetir, el carácter del Señor Jesucristo, no cualquier carácter. Tenemos a continuación 3 preguntas para reflexionar. Así que la primera pregunta dice, ¿crees que tu carácter es de agrado ante los ojos de Dios? Esta es una pregunta bien retadora. ¿Crees que tu carácter es de agrado ante los ojos de Dios? Qué importante sería que las personas que nos están viendo pudieran poner pausa en este momento y pudieran hacerse la pregunta los unos a los otros. ¿Será que nuestro carácter está siendo de agrado para el Señor? Esta pregunta nos confronta, nos reta, nos evalúa, más bien no nos deja salida, ¿verdad? Para ningún lado. ¿Cuál es la pregunta número 2? Dice, ¿será posible que en nuestra condición humana podamos adquirir el carácter de Cristo? Pues creo que no, ¿verdad? En nuestra condición humana no podemos obtener el carácter de Cristo. Si nosotros hablamos de humanismo, en el humanismo no se puede. Pero si hablamos de una persona humana, pero que ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida, ha nacido de nuevo a través de las aguas del bautismo, sí le es posible obtener el carácter del Señor Jesucristo. Humanamente es imposible, pero con la naturaleza de Cristo es totalmente posible. Amén. La pregunta número 3 nos dice, ¿crees que para establecer el reino de Dios debemos proyectar el carácter de Cristo? Para establecer el reino de Dios debemos proyectar el carácter de Cristo. Tuve la experiencia de una conversación que tuve hace tiempo con una persona. Esta persona me hablaba de lo disgustada que estaba, pero también de lo frustrada que se encontraba porque su familia aún no había querido arrepentirse y reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida. Platicando con esta persona respecto a esto, llegamos a la conclusión de que lo que ella necesitaba para ganar a su familia para Cristo era el que ella pudiera rendir su carácter también al Señor Jesucristo. Porque estaba evangelizando a su familia, pero presentando un carácter diferente al reino que les estaba predicando. Un carácter ajeno a la vida de Cristo, un carácter sustentado pero en el humanismo, sustentado en las corrientes de este mundo, pero no el carácter del Señor Jesucristo. Es imposible establecer el reino de Dios con un carácter ajeno al carácter de Cristo. Esta pregunta número 3, la vuelvo a repetir para que meditemos en ella. ¿Crees que para establecer el reino de Dios debemos proyectar el carácter de Cristo? Sin duda alguna, sí debemos proyectar. Sí. Amén. Bueno, vayamos a las Escrituras ahora. En Gálatas capítulo 4 y verso 19. Tú lo tienes por allí. Puedes leer Gálatas capítulo 4 y verso 19. Este texto es el que nos va a servir de base para lo que a continuación el Señor tiene para nosotros en esta oportunidad. Amén. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A la iglesia, que no estaban viviendo acorde a lo mandado, a lo establecido, lo que Pablo les estaba predicando, ¿verdad? No lo estaban viviendo, como decía usted, un carácter ajeno. Y esto es lo que él les exhorta a ellos, ¿verdad?
Sí, porque no le está hablando a impíos. No. Cuando le dice hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿a quién crees que le está hablando? ¿A iglesia o a impíos? A la iglesia. A la iglesia. Sí. ¿Y cómo encontró el apóstol Pablo a la iglesia? Como niños, como dice ahí, ¿verdad? Inmaduros, incapaces. Una iglesia que no había tenido ni desarrollo ni crecimiento, porque les dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir. O sea que el sufrimiento del apóstol Pablo no había cesado. Seguían. Tenía un sufrimiento constante y les dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese hasta nos revela que todavía no lo habían alcanzado, que había faltante todavía en ellos. En la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo dice: hijos queridos, otra vez, escuchen esta palabra, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz hasta que en realidad sean como Cristo. Hasta que en realidad sean como Cristo. Entonces, ¿cuál era el faltante que estaba teniendo la iglesia? Que no lo habían logrado, ¿verdad? No habían tenido la imagen de Cristo. No habían obtenido todavía el carácter de Sí, Cristo. el carácter. Cuando hablamos de imagen, estamos hablando de carácter. De carácter. Cuando la Escritura nos dice en Génesis 1:26, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está hablando de nuestro carácter. No está hablando de imagen como nuestro aspecto físico o lo corporal, sino que está hablando de imagen, y cuando vamos al original está hablando de carácter, Sí. está hablando de esencia, está hablando de ¿qué más podemos decir? De lo que en realidad la persona es, de lo que está sustentado en esa persona. Entonces el apóstol Pablo se había percatado que la iglesia todavía no tenía crecimiento, todavía no tenía desarrollo, y les dice, en la versión PDT me encantó, dice, hasta que en realidad sean como Cristo. El propósito es ser como el Señor Jesucristo. Vamos a ir al primer párrafo de nuestro manual. Carácter. Es la castellanización de la palabra griega carácter, la cual viene del verbo harasein, que significa imprimir o grabar. Su etimología es muy rica y preciosa. La idea es que lo que hay en nuestra alma o espíritu se va imprimiendo en nuestro carácter como un grabado o una estampa. Cuando nosotros hablamos de carácter, estamos hablando de un grabado o estampa que se va imprimiendo. ¿Dónde? Dice que se va imprimiendo en nuestra alma, pero también en nuestro espíritu. Entonces, el carácter, cuando nosotros hablamos de carácter, vamos a encontrar que hay un concepto errado que hemos tenido nosotros respecto a carácter. Hemos confundido lo que significa realmente carácter. ¿Nos puedes dar la definición de carácter? Tenemos 3 puntos acá. Definición de carácter. Cuando hablamos de carácter nos referimos, y hay 3, dice la primera, manera de ser de una persona. La 2 es la suma de todos los rasgos de un individuo tal como su conducta lo evidencia. La 3 es la integración de todas las virtudes y defectos morales en la personalidad. Creo que en la primera manera de ser de una persona, a eso nos lleva también el carácter, ¿verdad? A cómo soy, cómo reacciono yo ante las circunstancias, cómo va a ser es decir así, mi reacción, mi actitud ante las circunstancias, ¿verdad? Igual dice que es la suma de todos los rasgos de un individuo tal como su conducta lo evidencia. O sea, que yo debo de tener todo lo de Cristo en mi vida, ¿verdad? es una suma. Sí, todos lo tengo que tener, ¿verdad? Amén. Cuando nosotros vemos el punto número 1 que dice manera de ser de una persona, ¿han escuchado tal vez la frase de es que su modo es bien feo? Así se utiliza en Guatemala, ¿verdad? Es que su modo es bien feo, o qué modo tan feo tiene. Está hablando del carácter, porque dice que es la manera de ser.
Sí. Es para darnos a entender mejor, es el modo, pues, el modo que tenemos. A ver, así nos referimos nosotros cuando una persona nos cae bien o no nos cae bien. Decimos, es que, ¿qué modo tan feo tiene? O ¿qué modo tan agradable? Sí. Es que el modo de esa persona tan atractivo que es ese modo. Entonces estamos hablando de carácter. Cuando hablamos de modo, estamos hablando de carácter. ¿Por qué? Porque dice que es la suma de todos los rasgos de un individuo, tal como su conducta lo evidencia. En la conducta evidenciamos cuál es nuestro carácter. Y la número 3 dice, es la integración de todas las virtudes y defectos morales de una persona. Es la integración de tanto de virtudes como de defectos. Cuando nosotros estamos hablando de carácter como algo neutro, ¿verdad? Ahorita en esta definición que estamos dando, no estamos hablando del carácter de Cristo, porque en el carácter de Cristo no hay defectos, sino más bien cuando hablamos de carácter puede ser o la suma de virtudes o la suma de defectos. Pero cuando nosotros hablamos de Cristo, ahí no hay suma de defectos, solamente hay suma de virtudes. El carácter de una persona se manifiesta por su manera habitual de comportarse en lo cotidiano y en diferentes situaciones ocasionales, incluyendo sus actitudes, su modo de sentir, pensar, hablar, actuar y reaccionar y decidir. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de carácter, vuelvo a decir, no estamos hablando ahorita precisamente de carácter de Cristo, pero sí nos está enseñando o estamos siendo educados en qué es el carácter. Dice que el carácter es la que se hace manifiesta en la forma habitual de comportarse, pero de comportarse en lo cotidiano, en lo que hacemos todos los días. Cuando hablamos de carácter estamos hablando de la manera en la que nosotros sentimos, en la manera que pensamos, o dice acá también, en la manera de pensar, en la manera de hablar o de actuar, de reaccionar y también en nuestras decisiones. Así es. Esa última palabra me llamó la atención, en la forma en la que nosotros decidimos. Nunca me imaginé que expresábamos carácter con nuestras decisiones. Nuestro carácter revela, nuestras decisiones revelan carácter. Entonces tengo que tener mucho cuidado con mis decisiones. Nuestra vida o nuestro cotidiano vivir tiene que ver con decisiones. Todos los días tomamos decisiones. En la mañana, por ejemplo, decidimos cómo nos vamos a vestir. Nos levantamos y decimos, bueno, esta es la ropa que me voy a poner. Aún ahí estoy revelando carácter. ¿Te has dado cuenta tú que por la forma como vemos a una persona vestida, podemos percatarnos cuál es el carácter que tiene? Así es. Ahí se puede saber si hay pureza en sus pensamientos. O si hay maldad. O si hay maldad o malicia dentro de su pensamiento. Ahí podemos percatarnos si hay decencia o si hay pecado, poder decir así, ¿verdad? Entonces, hasta en nuestra manera de vestir revelamos nuestro carácter. Es increíble, pero esto no lo habíamos visto antes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestras decisiones, decidir cómo me visto, decidir cómo hablar, porque de la manera como hablo es la forma en la que pienso. Sí. La gente sabe cómo pienso por las palabras que digo. O sea que nuestras palabras, nuestras acciones evidencian lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? De la abundancia del corazón, ¿qué dice la Escritura? Habla la boca. Habla la boca. Entonces, mis pensamientos salen por mi boca. Sí. No puedo evitar decir lo que pienso. Sí, porque cuando una persona dice, ay, como quisiera hacerle esto o esta a tal persona que me cae mal, ¿verdad? Entonces uno dice, hay maldad en su corazón. Sí. Y la actitud con la que la digo. Se puede saber aún el grado de maldad que hay dentro del corazón. La forma en la que pronuncio cada palabra. Se puede saber qué tipo de carácter es el que hay dentro de mí. Entonces, cuando nosotros hablamos, vuelvo a decir, ¿verdad?, de nuestro carácter, estamos hablando de nuestras actitudes, estamos hablando de nuestro modo de sentir, pensar, hablar, actuar, reaccionar y aún de decidir. Nuestras reacciones, ¿cuáles son nuestras reacciones? Todo ello revela cuál es nuestro verdadero carácter. La siguiente parte, ¿nos la puedes leer? El carácter se revela principalmente en la convivencia familiar, en el área laboral, en las relaciones interpersonales, en el trato con los semejantes,
en el cumplimiento de los deberes y responsabilidades. Creo que aquí también, ¿verdad? En lo último donde dice irresponsabilidades, o sea que, por ejemplo, si tengo un trabajo, hasta ahí puedo evidenciar mi carácter. Si llego tarde a mi trabajo, entonces estoy dando o revelando que no tengo el carácter de Cristo, o si no hago bien las cosas. Y el carácter tiene que ver con la puntualidad, Sí, el carácter tiene que ver con la responsabilidad, el carácter tiene que ver con respeto, o más bien es respeto. De hecho, tenemos un índice en este manual, y este índice nos muestra todos los puntos que el Señor nos va a llevar a tratar, de esa manera forjando el carácter de Cristo en nosotros. Sí. Es increíble, pero el ejemplo que tú nos acabas de dar, el que yo me presente tarde a mi empleo, revela que mi carácter no es bueno. Revela qué tipo de carácter estoy teniendo. Hice una reunión hace tiempo y algunas personas, ya había pasado, me parece que 5 minutos y algunas personas todavía no se hacían presentes. Entonces vengo y le digo a los que están presentes, voy a comenzar nuestra reunión por respeto a los que ya están presentes. Se me quedaron viendo los hermanos, ¿verdad? Porque notaron de que los que entonces no habían llegado temprano eran irrespetuosos. Y es que es así. Las personas nos acostumbramos a poner excusas para todo. Es que se me olvidó. Es la primera excusa, ¿verdad? Es que se me olvidó. La segunda excusa pudiéramos nosotros decir, es que me agarró la tarde. Y como dijo el apóstol Abraham, yo nunca he visto a una persona que lo agarre la tarde. ¿Has visto a alguna persona que lo agarre la tarde y no lo suelte? Jamás hemos visto eso. Es nuestra irresponsabilidad. Es nuestra irresponsabilidad. Sí. Y con esa irresponsabilidad estamos revelando que no es el carácter de Cristo. Sí. En Guatemala dicen que se manejan dos tipos de horarios. El horario que es el que se determina, por ejemplo, habrá una fiesta de cumpleaños a las 3 de la tarde. Ese es un horario. Pero el otro horario, que es el que le llaman el horario Chapín, es 1 hora después de lo dicho. Que si dijeron que la fiesta comenzaba a las 3, la gente llega a las 4, la gente llega a las 5. En esto estamos revelando nosotros si tenemos o no tenemos el carácter de Cristo. Y gracias a Dios, pastor, porque esto creo que ya lo hemos venido viendo desde mucho, ¿verdad? Porque cuando hacemos una actividad ya hemos aprendido a llegar puntual, como usted dice, ¿verdad? 5 minutos, 4 minutos antes. Amén. Y creo que eso es lo que el Señor nos lleva a nosotros, de que tengamos el carácter no solo en mi acción, o sea, cómo hablo, sino que también en la ejecución. Sí, así es. Una cosa es el decirlo y otra cosa es el hacerlo, lo que leíamos en la introducción. O se trata solo de información o se trata de formación. Una persona llegando tarde a una reunión puede que sepa de memoria toda la información del carácter de Cristo, pero el llegar tarde revela que solo fue información, pero no había formación. Sí. Me reía un día, me invitaron a una fiesta y llegué puntual. Cuando llegué, me dice el anfitrión de la fiesta, era la fiesta de su hijo, y me dice, pastor, son las 4 de la tarde en punto, hijo, dale duro a la piñata. Y ya tenían listo el garrote con el que iban a golpear la piñata, y a las 4 en punto empezaron a reventar la piñata. Entonces estuvimos ahí, reventó la piñata, habíamos tal vez 5 personas nada más de todos los invitados, terminaron de reventar la piñata, comimos los dulces, empezamos a participar del pastel. Lo gracioso es que la gente comenzó a llegar casi 1 hora más tarde, y cuando llegaron con sus hijos, con los niños, la piñata ya estaba reventada, el pastel ya estaba comido, y nos reíamos porque es muy poca la gente que tiene formado el estilo de vida del reino de Dios o la cultura del reino de Dios. Es vergonzoso que la iglesia del Señor Jesucristo todavía tiene ausencia del carácter de Cristo. Falta de respeto, irresponsabilidad. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir? Si hablamos del hogar, maltrato con las personas. Tú nos acabas de leer algunos ejemplos acá. Dice, principalmente en la convivencia familiar. ¿Cuántas familias todavía no tienen una buena convivencia? Y ahorita que estamos en cuarentena, y hubo un tiempo aquí en Guatemala que nos
nos tocaba estar prácticamente encerrados casi toda la tarde y toda la noche. Yo siempre bromeaba con mi esposa y le decía, ¿y qué tal las familias que no se llevan bien y ahora están encerrados? Y familias cristianas. Sí. Entonces el carácter se revela en la convivencia familiar, en el área laboral, en las relaciones interpersonales, en el trato con los semejantes, en el cumplimiento de los deberes y responsabilidades también. Sí. El aspecto más profundo del carácter de una persona se conoce por el modo en que reacciona ante la prueba, la tentación, la adversidad, el infortunio, ante lo difícil de soportar, ante un trato injusto, frente a un necesitado, como también frente al éxito y la prosperidad. Nuestro carácter es probado y es evidenciado también, no solamente en las adversidades, sino que también en la prosperidad. Yo puedo revelar el carácter de Cristo en mí, tanto en el infortunio como en la prosperidad. Por ejemplo, vienen momentos difíciles para mi vida y es en ese momento que yo debo revelar al mundo que tengo el carácter de Cristo, teniendo fe, esperando en el Señor Jesucristo, actuando como lo hizo el Señor Jesucristo, como nos lo reveló a la luz de la palabra frente a todas las circunstancias que se le presentaron, aún en la cruz. Siguió revelando el carácter del Padre, un carácter de misericordia, un carácter de bondad, un carácter de fidelidad, de respeto, aún en la cruz, aún colgado en el madero, muriendo, y Jesucristo continuaba revelando el mismo carácter del Padre. Pero también nuestro carácter es probado en la prosperidad. Sí. Cuando el Señor trae prosperidad a mi vida, ahí es probado también mi carácter. Si por la prosperidad yo me olvido del Señor, si continúo siendo fiel a Él, o por un poco de riqueza puede que yo me desvíe. Se olvide de Él. Y me olvide del Señor. En una oportunidad escuché a alguien decir, fulano de tal solo se sube a un ladrillo y se marea. Me dio risa esa expresión. Se refería a que hay personas que un poquito los prospera el Señor y se olvidan de Dios, sí, o se vuelven orgullosos, les cambia la actitud, pero les cambia la actitud para mal. Entonces nuestro carácter, dice acá, se reconoce por el modo en que reaccionamos ante la prueba, nuestras reacciones ante la tentación. Sí. En todas estas cosas es probado nuestro carácter también. Estaba recordando yo cuando estaba leyendo, ¿verdad? Y recuerdo a un cantante, Julio Melgar. Amén. De que me sorprende su actitud de la situación que estaba pasando, y creo que hasta el punto donde él ya iba a morir nunca renegó al Señor. Al contrario, le daba gracias a Dios y decía a él, ¿verdad?, que para él era un detalle que el Señor lo estaba tratando. Ajá, sí. Y me dice mi hermana, ¿verdad?, me dice, ¿hasta dónde llega él? Que hasta dice detalles. O sea, sí, que para él no era algo malo que él estaba pasando, sino que era una prueba. Pero también ahí vemos el carácter, o sea, la actitud con la que él reaccionó ante esa circunstancia. Sus actitudes revelaron el carácter que había en él. Algunas personas, cuando están pasando por situaciones como las que pasó él, se vuelven contra Dios. Sí. Lanzan palabras violentas en contra del Señor, ofensivas, a veces cuestionamientos en contra de Dios. Y toda esta situación viene para probarnos, pero la prueba viene para llevarnos a un nivel mayor del que ya tenemos, o a experiencias mayores en el Señor Jesucristo. Sí. Pero cuando no sabemos nosotros manifestar el carácter de Cristo, en lugar de ser evaluados y aprobados, venimos a ser evaluados y desaprobados. Sí, imagínense él lo que pasó, y ahora nosotros con una cosita ya nos olvidamos o reclamamos, ¿verdad?, al Señor. Hay personas que se atreven a decir, yo soy cristiano, pero mi machete no. ¿Qué actitud es esa? Yo soy cristiano, pero mi machete no. Inmadurez, ¿verdad? Está manifestando inmadurez. Sí. Está manifestando que no ha tenido crecimiento.
que está muy carente de desarrollo, que su manera de pensar todavía no es la forma de pensar de Cristo. Puede volverse hasta terrorista, ¿verdad? Como en el caso cuando los discípulos de Cristo le dijeron, si tú quieres podemos hacer que descienda fuego del cielo. Ahí estaba siendo probado el carácter de los discípulos. Los discípulos hubieran querido consumir con fuego a todas estas personas. No había misericordia en ellos. Pero Jesucristo con paciencia estuvo forjando el carácter de cada uno de ellos hasta llevarlos a obtener la medida y la estatura. Así es. Diferencias de términos, carácter y personalidad. Vamos a concluir hoy viendo esta diferencia entre carácter y personalidad. Puede que lo hayamos confundido, pero hoy el Señor nos va a llevar a entender esta diferencia. Dice, se utiliza el término carácter para referirse a aquello que en nuestra manera de ser se tiene que ver con virtudes y defectos, es decir, con lo que está bien y lo que está mal. Si nosotros hablamos de carácter, estamos hablando, vuelvo a repetir, estamos hablando del aspecto en nuestra manera de ser que tiene que ver con virtudes y defectos, ya lo habíamos dicho con anterioridad. Por otro lado, el término personalidad se usa para referirse a aquello que en nuestra vida debe ser... nuestra manera de ser. Perdón, que en nuestra manera de ser es normalmente neutro. Es nuestra individualidad de acuerdo a cómo Dios nos hizo. Cada ser humano con todo el conjunto de sus características singulares y permanentes es único y diferente ante todos los demás. Por ejemplo, alguien puede ser más efusivo o más tranquilo, más extrovertido o más introvertido, más emotivo o más racional que otro, etc., sin que ninguna de estas características sea necesariamente mejor que otra. En la personalidad del ser humano se combinan factores propios del temperamento, emotividad, constitución psicológica, inteligencia, etcétera, que dan a cada individuo su particularidad única. Mirlanda, si hablamos de carácter, estamos hablando de lo que es neutro en la vida del ser humano. Cuando hablamos de algo neutro, estamos hablando de que no es algo malo, precisamente. No es de que hayan personalidades malas, no, es algo neutro. Por ejemplo, hace poco compré un betún para mis zapatos y decía neutro. ¿Qué significa neutro? Que no daría ningún color, sencillamente traería brillo. La personalidad es lo que el Señor puso en nosotros y que nos hace únicos en medio de todas las demás personas. Tu personalidad te hace única. El Señor te dio una personalidad que te hace única. A mí el Señor me dio una personalidad que me hace único. Nuestras personalidades son distintas. Diferente. Dice que hay personas que tienen una personalidad más efusiva, otros son un poco más, digamos así, tímidos, algunos son introvertidos, otros son extrovertidos. Hay algunos que son un poco más platicadores, otros son un poquito más reservados. La personalidad, vuelvo a repetir, es algo que es neutro. Nadie peca con su personalidad. Sí, porque el ejemplo, ¿verdad?, de mis dos hermanas, las tres tenemos diferentes personalidades, ¿verdad? Y eso lo ha dicho varias gente, que no nos parecemos en nuestra personalidad. Ajá, sí. ¿Cuáles son las personalidades? ¿Me puedes decir la personalidad de cada una de ustedes? Bueno, pues yo dicen que soy un poco más así alegre, sonriente, y la otra, ¿verdad?, es un poco tímida, y la otra es un poco así como seria. Son tres personalidades distintas, pero esa personalidad no la hace mala a ninguna de ustedes. No. Por el contrario, las hace únicas e idénticas, dice la Escritura. La personalidad en ningún momento afecta el carácter de Cristo. En ningún momento nuestra personalidad, si lo puedo decir así, nuestra personalidad nos llevará a pecar. La personalidad es algo neutro en nuestra vida. Nuestra personalidad, podemos decir así, el que tengamos diferentes personalidades, eso le pone color
a nuestras vivencias diarias, a nuestra relación con nuestros hermanos. Es maravilloso que tengamos diferentes personalidades. Nunca juzgues a una persona por su personalidad. Esto es algo único que el Señor le ha dado. La personalidad no afecta a nadie, ni al que la tiene, ni a los demás que están a su alrededor. La personalidad aún es provechosa para todos nosotros. Vuelvo a decir, nunca juzguemos a nadie por su personalidad. A veces vemos a alguien que es introvertido y decimos, ay, ¿por qué es así? Y nos quejamos de su personalidad sin darnos cuenta que eso el Señor se lo dio para hacerlo único. Sí. O alguien que es muy extrovertido, como diríamos acá, tan salido que es. Y a alguien le puede caer mal. Sí. ¿Por qué me tiene que caer mal la personalidad de alguien? No estamos hablando de carácter, estamos hablando de personalidad. Igual cuando vemos una persona así tímida, ¿va? Creo que esa persona es la que más juzgamos por ser tímida, pero cuando estamos viendo, ¿verdad?, que no debemos nosotros porque eso no lo podemos cambiar, ni hacerle a él que cambie, porque Amén. no la va a poder cambiar. Esa es su personalidad. Podemos cambiar el carácter, pero la Sí. personalidad no se puede cambiar. Por eso a través de este manual el Señor nos estará llevando a transformar nuestro carácter. Nuestro carácter tenemos que rendirnos delante del Señor. Yo debo rendir mi carácter al Señor, debo rendir mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi forma de ser o de ejecutar las diferentes cosas o en las distintas, ¿cómo podemos decir?, panoramas en los que me corresponde vivir. Tengo que transformarlo, tengo que rendirlo al Señor y empezar a forjarlo, pero forjarlo de acuerdo al modelo que me ha sido dado, que es el Señor Jesucristo. Pero en cuanto a la personalidad, en eso no puedo hacer nada. Eso es lo que el Señor me ha dado y debo disfrutarlo, Sí. y debo aprender a valorarlo también en las demás personas. Así que evalúa también en tu familia cuál es la personalidad de cada uno. Aprende a diferenciar entre carácter y personalidad. Dediquémonos a transformar nuestro carácter, pero si hablamos de personalidad, estamos hablando de algo perfecto que el Señor ya nos ha dado. Podemos leer la siguiente parte. Debemos distinguir los rasgos del carácter, de las características propias de las personalidades. Todo lo que en nuestra manera de ser es probado por la palabra de Dios debe ser corregido y debemos de ser edificados en todo lo que en nosotros no se conforma a la imagen de Cristo hasta que lleguemos a tener todos los rasgos de su carácter. En nuestra familia, ¿verdad? Empezando por nuestra familia, debemos de ver si todavía estamos actuando de la manera incorrecta. En nuestra familia es ahí donde vemos, ¿verdad?, más empezar a corregirnos, ¿verdad? Sí. Porque igual en mi casa, ¿verdad?, en mi familia, pasamos así, no tenés que actuar así, y uno mira en dónde uno va a cometer o a reaccionar mal, ¿verdad? Y es hermoso tener esa confianza de poder corregirnos los unos a los otros, de poder reprender si mi actitud no corresponde a la actitud de Cristo. Sí. En nuestra familia puedo decir, nuestra familia es una herramienta perfecta del Señor para ayudarnos a forjar nuestro carácter. Allí es donde más nos conocen o donde mejor nos conocen. Y creo que es ahí donde nos formamos más, porque otra gente no nos va a decir a nosotros que estamos actuando mal, sino que es nosotros en nuestra familia que debemos de empezar, ¿verdad? Otras personas que no son nuestra familia tal vez lo que van a hacer es criticarnos Juzgar. Sí. y hablar del mal testimonio que tenemos. Pero mi familia es de vital importancia porque ellos pueden ser el instrumento del Señor para que yo sea perfeccionado. El que mis padres puedan corregirme en mis actitudes, en mi manera de pensar, en la forma de hablar, eso es de vital importancia. O que entre hermanos tengamos la confianza de corregirnos los unos a los otros, o los hijos también a los padres. También poder tener la confianza teniendo el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y con el respeto debido, pero el poder corregirnos los unos a los otros. Recuerdo hace unos años me reuní con mi grupo de comunión familiar y comenzamos a conversar de las características, de las virtudes y defectos de Cristo.
Así que tomamos ese día la confianza, fuimos guiados por el Espíritu de poder evaluarnos los unos a los otros, vuelvo a repetir, guiados por el Espíritu del Señor, con respeto, y poder saber qué virtudes de Cristo ya eran evidentes en nosotros, pero también qué defectos o qué cosas debíamos corregir en nuestra vida. Fue de gran edificación esa reunión porque nos llevó a conocer aún más a Cristo y a saber cuál es la medida que nosotros teníamos. A partir de ahí muchas cosas fueron corregidas en nosotros, aún en mí como pastor. Yo no dije, bueno, corríjanse entre ustedes y a mí nadie me diga nada. Yo me sometí también a que el Señor hablara a través de mis hermanos y me pudieran decir qué virtudes de Cristo veían en mí, pero qué debía corregir yo también en mi carácter. Esta es una experiencia gloriosa. Me encantó una parte de nuestro libro de discipulado, el cual nos habla y dice de que el discípulo, aparte de ser proactivo, dice que también el discípulo debe ser enseñable, debe ser entrenable. Entendible. Amén. Ese es el discípulo del Señor Jesucristo. Es aquel discípulo que permite que le enseñen. Es aquel discípulo que permite que lo formen, que tiene la actitud correcta de aprender. La Escritura nos dice que el sabio se hace, digamos así, el más ignorante con tal de aprender. Pero el necio, creyendo que lo sabe todo, quiere mostrar toda su sabiduría, demostrando que lo único que tiene es necedad. Sí, me acaba de pasar, ¿verdad? De que en una ocasión, ¿verdad? Yo actué, vamos a decir así, mal. Fuera del carácter de Cristo. Sin darme cuenta. Pero había una hermana, ¿verdad? De que en vez de corregirme, o sea, fue y me juzgó mal. Entonces digo yo, ¿verdad? De que eso debemos de tener nosotros. Porque igual creo que no hacemos eso en nuestra familia carnal. Amén. De cómo yo voy a, que por ejemplo, usted es mi hermano, pero hablando carnal, ¿verdad? Que actuó mal, yo voy a ir y lo voy a juzgar, ¿verdad? Sí, eso sería una traición. Y más con gente impía, como dice usted, ¿verdad? Amén. Entonces, creo que no me gustaría hacer eso, de ir a poner mal. Entonces, como cuerpo también nosotros debemos de cuidarnos, de también, como dice usted, de enseñarnos uno a otro, ¿verdad? Y también dejarnos corregir. Esta parte que tú acabas de mencionar ahora nos involucra a todos. Sí. Tal vez nos estamos fijando solo individualmente en nuestro carácter, pero hablemos del conjunto que somos, hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, o que somos una sola familia. Como iglesia debemos aprender a protegernos los unos a los otros y no a desnudarnos los unos a los otros. Debemos aprender a corregirnos los unos a los otros en lugar de criticarnos los unos a los otros. La iglesia a veces comete el error de que ve que un hermano se equivocó y en lugar de acercarse y edificarle y bendecir su vida, mostrándole a la luz de la palabra cuál debe ser la actitud en amor, en misericordia, lo que hace es ir con un impío y comentarle qué es lo que el hermano hizo o qué es lo que el hermano dijo, avergonzando a su hermano. Sí. O llegar a la casa y hacer una reunión con la familia y exponiendo allí en familia los errores de los demás. Sí. Hace poco me comentaba una persona respecto a otra persona que dice ser cristiano. Espero que pronto le venga el arrepentimiento, pero me dio tanta pena, me dice, que se puso a descubrir los errores de todos los demás con una persona que no tiene tanto tiempo en el evangelio. Lo que va a provocar es malformar a una persona o presentarle un evangelio que traiciona a sus hermanos, Sí. en lugar de presentarle un evangelio que me lleva a ser leal hacia el resto de mi familia, que me lleva a ser fiel para con todos mis hermanos. Nunca participemos nosotros de conversaciones que en lugar de edificar el cuerpo de Cristo nos va a llevar a defraudar al cuerpo del Señor, nos va a llevar a defraudar a nuestra propia familia. Jamás nos reunamos para hablar mal de nuestros hermanos. No importa si tú fuiste testigo de que alguien se equivocó, de que alguien cometió pecado.
Eso no te da el derecho de juzgarle. Eso no te da el derecho de reunirte con otras personas y comentar los errores de los demás. Por el contrario, si de algo te has dado cuenta de tu hermano, lo correcto es acercarte tú con esa persona y poder en el amor del Señor y en el respeto de Cristo Jesús, enseñarle a la luz de la palabra cuál debe ser su accionar, edificar al cuerpo de Cristo. Esta lección que hoy estamos aprendiendo sobre carácter nos está llevando desde ya a corregir muchas actitudes, a corregir o a enderezar nuestra forma de pensar. El Señor quiere derribar todo aquello que ha tenido que ver con el humanismo, todo lo que ha tenido que ver con el reino de las tinieblas o aún la mezcla del mundo dentro de la nueva vida en Cristo Jesús. El Señor lo que quiere es quitar mezclas, derribar argumentos y establecer el reino de Dios únicamente en nuestra manera de pensar. Así es. Queremos concluir hoy leyendo ya la última parte y es una pregunta. ¿Cómo se conforma el carácter? ¿Cómo se conforma el carácter? Una misma acción reiterada por un individuo, 1, 2, 10, 100 veces, se convierte en un hábito. Si ese hábito tiene que ver con la conducta moral, llega a cristalizarse en un rasgo definitivo de carácter. Esos rasgos de carácter pueden ser positivos o negativos. Es decir, pueden ser virtudes morales como la sinceridad, la amabilidad, la humildad, la generosidad, etc. O defectos morales como la falsedad, el enojo, la soberbia, el egoísmo, etc. Es obvio que muchos de estos rasgos se van formando desde la niñez. De modo que al principio la conducta forja el carácter y una vez forjado dicho carácter, este naturalmente condiciona la conducta. Una palabra que mi mamá utilizó para forjar nuestro carácter era conducta. Nos decía, es que esa conducta no me gusta. Tienes que corregir esta conducta. Cuando veo ahora lo que el Señor nos está enseñando a través de este manual, dice que una conducta reiterada 1, 2, 10, 50, 100 veces llega a formar un carácter. ¿Qué tenemos que corregir? Es la conducta. Hablemos nosotros de los niños ahora. Yo tengo una nena y le estamos enseñando a cepillarse los dientes. No le gusta cepillarse los dientes, apenas va a cumplir 2 años. Le ponemos la pasta en el cepillo y como sabe muy rico la pasta, ella lo que quiere es morder y saborear y comerse la pasta. Pero yo le digo, hay que cepillar los dientes y me dice que no y hace su cabeza hacia atrás. Entonces a veces hemos tenido que agarrarla con mi esposa entre los dos y casi obligarla a cepillarse los dientecitos. Pero hemos ido viendo cómo a medida que le vamos enseñando, ella va accediendo y cada vez se resiste menos. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo, de una conducta que se debe hacer repetitiva, a final de cuentas se llega a convertir en un hábito. Se forman hábitos en nuestra vida, de lo cual está compuesto nuestro carácter. ¿En qué me debo ocupar yo? Debo ocuparme en ver que mis hábitos siempre sean de amabilidad. ¿Qué otras cosas podemos decir de amabilidad? Sinceridad. De sinceridad, de bondad, misericordia, amor, de ser siempre alguien que siempre lleve paz en lugar de poner guerra. Este es el comportamiento que debemos mostrar siempre. Y si veo un comportamiento incorrecto, inmediatamente corregirlo y no permitir que se me vuelva reiterado, que todo el tiempo esté enojado, que todo el tiempo que más tenga conductas ajenas a las de Cristo, porque me voy a quedar de esa manera. Estaré forjando en un carácter ajeno a la vida de Cristo Jesús. Entonces, ¿sí? Sí, mi familia, ¿verdad? Mi mamá es así muy buena, vamos a decir así, y gracias a ella nosotros también lo hemos tomado, ese hábito, esa conducta, esa acción de ella, ¿verdad? Todo la hemos tomado, ¿verdad? Y creo que es algo maravilloso, ¿verdad? Ser bueno con las demás personas. Es algo que se debe aprender, es algo que se debe imitar. Sí, porque la vemos a ella que a veces, como ella hace pan, ¿verdad? Hace y
Ella dice que para vender, pero termina regalándolo todo. Lo regala todo, ¿verdad? Voy a llegar un poco más seguido para que... Y es verdad, yo he estado en tu casa y tu familia se caracteriza por ser serviciales, porque podemos decir así, decimos acá, son desprendidos. Llega, visita y quiere comer y ya, ahí está la comida, ¿verdad? Entonces, esas son virtudes y eso es lo que conforma nuestro carácter en el Señor Jesucristo. Sí, porque ella, hasta vemos esa bondad o ser bueno, viene desde la raíz, porque igual mi abuela, ¿verdad? Fue una mujer así, buena, servicial, ¿verdad? Con las demás personas, y igual mi mamá, y entonces ahora nosotros. Están continuando esta misma virtud en el Señor Jesucristo. Así que qué bendición, Mirlanda, el haber compartido contigo hoy este discipulado y también con todos ustedes que nos han estado viendo durante este tiempo. Estas enseñanzas vienen del Señor con el propósito de transformar nuestro carácter. Sin duda alguna es el Señor mismo a través de nosotros, hoy hablando a todos los que nos están escuchando, para que prestemos atención, para que nos evaluemos personalmente y aún el poder atrevernos en confianza y decirle a algún familiar o algún amigo, obsérvame, dime cuánto del Señor ves en mí. Muéstrame si algo del Señor, si algo no hay del Señor en mí, para que nosotros vayamos siendo perfeccionados día con día. El Señor quiere bendecir aún más tu vida. Sé que has experimentado bendiciones del Señor, pero muchas más se van a abrir en nuestras vidas a través de nuestro carácter. Aún puedo utilizar el ejemplo cuando una persona busca empleo. Su carácter es de vital importancia, o para que consiga un empleo, o habiéndolo conseguido, es de vital importancia para que permanezca en ese empleo. El carácter es el sello del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Las personas ven nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, y saben que nosotros somos hijos de Dios. Así que gracias, Mirlanda, por estar con nosotros hoy. Gracias también a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Que el Señor los bendiga a todos, y recuerden, es algo que debemos buscar todos los días. Son hábitos en los cuales debemos participar diariamente, repetitivamente, hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Que el Señor los bendiga.